Dios les bendiga a todos y a todas. Les saludo en esta noche muy especialmente. Primero agradecida con Dios porque otra vez me permite estar aquí usando estos medios tecnológicos, por así decirlo también. Y estas aplicaciones que de cierta manera, pues mire, son beneficiosas también cuando las usamos para el servicio de Dios. También quiero agradecerle a Dios por su misericordia de tenerme con vida, con salud y poder hoy hacer esta enseñanza. Hoy meditaba en el Señor y venía a mi mente esta palabra, pensando en mi vida personal, pensando en mis experiencias, pensando en mis vivencias, en mi testimonio, en todo lo que he vivido hasta aquí, hasta este momento, hasta hoy. Y precisamente venían los recuerdos de cómo era mi vida antes de conocer del Señor realmente, del Señor Jesucristo. Cómo fue mi vida después de que conocí del Señor y cómo fue mi vida después de que me aparté del Señor y ahora nuevamente que he vuelto a Dios. Y de verdad que si yo me pongo a meditar en cómo era mi vida primeramente antes de conocer del Señor, les puedo decir que era una vida muy vacía y muy dura, porque yo tuve una infancia muy difícil, una infancia donde fui criada en una familia disfuncional, porque pues mi papá no respondió por mí durante toda casi mi vida. Entonces, desde ahí ya para mí, cuando fui siendo un poco más consciente, fue difícil mi vida, ¿cierto? Porque yo veía a mis compañeritas con sus papás, con sus mamás, que iban al colegio, las llevaban, como decían ese nombre papá, pues para mí era increíble. De pronto una persona que haya crecido con su papá al lado, pues no, esto sea más bien como relevante, ¿cierto? Pero en mi caso personal, porque no estoy diciendo que todas las personas piensan igual, o todas las personas que han crecido sin un papá, sin una mamá piensan igual, no. En mi caso personal sí fue duro porque yo también veía la necesidad de decir ese nombre papá, de abrazar a mi papá, de sentir la protección de un papá, porque mi mamá tenía que trabajar y nos tenía que dejar desde muy pequeñas en la casa solas, éramos 3 hermanas y yo tengo una hermana con una discapacidad que es de silla de ruedas y hay que tratarla y lidiarla como una bebé. Entonces, y yo soy la menor de todas. Entonces, de verdad que fue una crianza un poco hostil y difícil. No todo fue malo porque también hubo momentos muy bonitos de regocijo, en medio de creencias y de culturas, pues también nos gozamos, disfrutamos, reímos. Pero en general yo puedo describir como una infancia difícil, ¿sí? No voy a decir que fue la peor infancia, pero sí fue una infancia difícil porque fui expuesta a muchos oprobios de personas externas, hombres que querían acercarse con una mala intención hacia mí por ser niña, ¿no? Porque nos ven vulnerables, piensan que somos una presa fácil para ellos. Pero desde niña fui adquiriendo como esa habilidad, se puede decir, de detectar como la mala intención en las personas. Y ahorita puedo entender lo que es un don de Dios, discernimiento puede ser. Entonces, pero pues yo antes no conocía mucho de Dios, es lo típico que le enseñan a uno cuando crece en una iglesia católica, que es, qué sé yo, echarse el Padre Nuestro, se persina uno, la bendición, medio por ahí así lo que ven películas de Semana Santa, de Jesús, y medio cuando alguien se moría pues ir a misa. La verdad es que no fuimos tampoco muy rezanderos ni muy católicos, entonces más bien era como sí creemos en Dios, pero cada quien hacía lo que le daba la gana y vivía como quería. Entonces yo fui creciendo y créanme que fui creciendo con muchos vacíos en mi vida, sin saber cuál era realmente el problema de esos vacíos. Yo decía que el principal problema era no haber crecido con un papá y yo sé que tiene mucho que ver, pero ahorita que conozco de Dios puedo decir que el principal problema es no haber conocido a Dios realmente. Y no estoy juzgando ninguna iglesia porque sé que acá quizás hay mucho católico fanático de rosario cada 8 días y no critico ese estilo de vida. Yo creo que cada quien se va a acercar a Dios
como en su corazón le dicte, ¿no? O como quiera conocer o como su cultura o tradición se lo diga. Pero qué bueno acercarnos a Dios no como nos diga la tradición, la cultura, nuestros antepasados familiares, sino como Dios lo diga. Y yo creo que para conocer a Dios realmente, sí o sí, seamos católicos, seamos protestantes, lo que sea, debemos leer la Biblia. Porque es la única forma, el único camino inicial, ojo, camino inicial para conocer de Dios. Si no escudriñamos la palabra, va a ser muy difícil saber o conocer el manual que Dios tiene para nosotros. Entonces es una invitación para todos. Es que hay gente que cree que nada más los evangélicos son los que debemos leer la Biblia. Y el católico mantiene la Biblia, no todos, pero muchos, en el Salmo 91 y pare de contar. Que para que proteja la casa, quien nos protege es Dios mismo. La palabra en nuestro corazón es la principal arma o herramienta que Dios nos da. Pero debemos escudriñar la Escritura porque nos parece que en ella hay sabiduría. Debemos escudriñar esa palabra, ese manual que Dios nos dejó. Y hay mucha gente que hoy por hoy dice creer en Dios, pero no en la Biblia. Yo les digo, wow, es impresionante que ustedes crean en el Dios de la Biblia y no en la Biblia, es impresionante. Pero pues también es respetable y no estoy diciendo que estoy de acuerdo. Es respetable, de ahí a que esté o no de acuerdo es otra cosa. Entonces fui creciendo con esos vacíos y en mi vida, bueno, pasé ya a ser mayor de edad. Lo de la mayoría de jóvenes que de cierta manera están perdidos es tomar, bailar, tener relaciones sexuales antes del matrimonio, experimentar una cosa, la otra. Y yo fui creciendo con esos vacíos y yo decía que era por no tener a mi papá y echaba la culpa a mi papá, lo odié por mucho tiempo y muchas veces pues lo culpé de mis vacíos, sin sabores, querer llenarlos con una cosa y con la otra. Cuando pasan unos años, tengo a mi primer hijo, conozco o empiezo a conocer de Dios. Y fue cuando me empecé a dar cuenta de muchas cosas. Aprendí a perdonar en mi corazón a quienes me ofendieron y me ofendían. Y créanme que cuando uno da el primer paso para perdonar es difícil. Aprendí a perdonar a mis agresores, porque tuve personas que se quisieron sobrepasar conmigo y familiares cercanos a mí, muy cercanos a mí. Y aprendí a perdonarles esas faltas. No porque se merecieran mi perdón o no. No porque justificara lo que hacían. Fue porque Dios así me lo pidió. Y lo dice en su palabra. Y yo le he creído. Porque si no perdonamos a nuestros hermanos que nos ofenden, ¿cómo Dios nos va a perdonar a nosotros? Entonces, si nosotros queremos que Dios nos perdone, nosotros tenemos que aprender a perdonar. Y es difícil, créanme que fue para mí muy difícil ese proceso de Dios, porque cuando empiezo a conocer de Dios, a leer la Biblia, me doy cuenta de cómo es la forma o cómo debería ser el estilo o forma de vida de un cristiano. Cómo debe ser el comportamiento de un cristiano realmente. Porque muchos dicen ser cristianos, muchos creen en Dios, pero de ahí a que vivan como Dios manda o Dios quiere, créanme que hay un abismo muy grande, grandísimo. Y yo también me incluyo, porque yo antes de conocer del Señor mencionaba a Dios para todo. Es más, hasta para querer hacer cosas que yo sabía que a Dios no le agradaban, yo quería hasta decirle, ay Diosito, ayúdame en esto que voy a hacer, cuando yo sabía que eso no le agradaba a Dios. O por lo menos bueno, en ese momento no tanto, ahora sí. Entonces se cumple lo que está escrito en la Biblia: este pueblo de labios me honra, cercano estoy yo en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y a veces las personas creen que por ser evangélico, que entonces somos los únicos que tenemos que vivir perfectamente. Y es muy fácil escuchar a personas que quizás no son protestantes criticar al creyente, írsele casi encima al creyente y empezar a decir, ay, es que esta persona, yo tuve un vecino que era evangélico y no sé qué hacía una cosa y no sé qué hacía la... Oiga, es muy fácil juzgar. Es muy fácil juzgar a la persona que es creyente, pero ellos miran la paja que está en el ojo del vecino, pero no miran la viga que tienen en su propio ojo. ¿Y qué dice Jesús? Hipócritas, saque primero la paja de su ojo para que pueda ver
Saque primero la viga de su ojo para que pueda ver la paja en el ojo de su amigo. Entonces, ¿a qué nos manda Jesucristo con esto? Examinémonos a nosotros mismos cuáles son nuestros vacíos, cuáles son nuestros miedos, qué estamos haciendo como creyentes que somos. Porque yo sé que tú eres creyente en Dios. ¿Qué estás haciendo realmente para agradarle a Dios? Eso no te importa. Porque la mayoría andamos así, ay, ¿qué me importa? Yo creo en Diosito y ya paré de contar. No le estamos creyendo a Dios realmente. Y por eso a mí me pasaba lo que me pasaba. Cuando empecé a conocer de Dios, yo dije, wow, Dios mío, o sea que yo casi que era para el revés. Dios tuvo tanta misericordia de mí, perdonarme tanto que yo hice, y aquí estoy. Luego pasó un tiempo y empecé a envanecerme un poco. Después de conocer de Dios me hice bautizar en el nombre de Jesucristo. Y empecé a leer libros, una cantidad de teorías, a escuchar personas, a escuchar sus creencias, sus teorías. Y empecé a alejarme del Señor. Empecé a irme en contra del diezmo, en contra de la Biblia, en contra de los pastores, en contra de las iglesias, en contra de los hermanos. Empecé a ver los defectos en los hermanos. La diácona altiva decía, pero ¿cómo esta mujer sirviendo en la iglesia tantos años es tan altiva que pasa por el lado de uno mirando por encima del hombro? ¿Cómo le ocurre a este otro hermano, un servidor altivo, orgulloso, serle infiel a su esposa con una de la misma? No, o sea, tanta cosa. Empecé a poner la mirada en el hombre y no en Jesús. Y fue así como me empecé a desanimar y dije, no, yo no puedo pertenecer a una iglesia donde hay más pecado adentro que afuera, donde estos pastores ven la necesidad de los hermanos, ven que necesitan, porque nosotros también teníamos necesidades. Yo decía, tenemos tanta necesidad, recojan de una canasta familiar, ¿y a dónde se acuerdan de darnos un mercado a nosotros? Y no era siempre, ojo, porque también estuvimos en una iglesia en Madrid, Cundinamarca, de la misma IPUC, donde esos hermanos de allá nos colaboraron de una manera impresionante, impresionantemente. Y no digo que todo haya sido malo, pero en ese momento yo me empecé a enceguecer y dije, no, es que ya no puedo seguir acá, uno diezme, que diezme, dejar de comerse un helado con los hijos un domingo por estar diezmando, ofrendando hasta 8, 6, 5 ofrendas en una dominical, no, injusto, descarados, canallas, ellos enriqueciéndose y uno cada vez más pobre y miserable. Y muchas cosas empecé a decir en contra de la iglesia, en contra de Dios y todo. Y cada vez yo iba más de para atrás, hasta que finalmente dije con mi esposo, pues no volvamos por allá. Nos retiramos de la iglesia, para esos días fue la pandemia, pues nos cayó como anillo al dedo porque dijimos apenas fue, y ya después de que ya volvieron a empezar a ir a la iglesia nuevamente, pues yo dije, yo por allá no voy, yo por allá no vuelvo. Y verdad, dejamos de ir, dejamos de asistir. A pesar de todo, en nuestro corazón está ese llamado de Dios, porque es que los que han sido llamados y escogidos y seleccionados por Dios y capacitados por Dios, es muy difícil que realmente se alejen del propósito o la voluntad de Dios. Uno cree que se aleja, uno cree que se aparta, uno cree que ya está uno fuera de Dios por no ir a una iglesia, pero créame, querido hermano, que no es verdad. De cierta manera no estoy diciendo que Dios esté de acuerdo con lo que haces, pero lo ha permitido por algo y para algo. En medio de su infinita misericordia, no es que a Dios se le haya salido de las manos, es que Dios lo permitió. Y ojo, que no le estoy diciendo al hermano creyente que se aparte de Dios y que porque Dios se lo va a permitir. Ojo, porque con cada persona Dios tiene un propósito. Y los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Entonces, yo empecé cada vez más de para atrás, de cierta manera, pero sin embargo en mi corazón estaba esa fe en Dios. Pero pues yo ya medio como que justificaba el hecho de si yo escuchaba música que no fuera cristiana, pues yo decía, pues no tiene nada de malo. Si yo me quería tomar una cerveza, pues eso no tiene nada de malo. Y así sucesivamente. Y bueno, ya se me va a acabar aquí el tiempo. Voy a hacer otro podcast. Ojalá que las personas, si están aquí escuchando este podcast, tengan paciencia, porque voy a hacer otro podcast. Gracias, Señor, por tu palabra, por ese testimonio que me permites hoy contar con todo el amor, Señor. Y te pido, Dios, que toques los corazones y que hables a nuestras vidas, y Señor, y que podamos poner tu palabra por obra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.